Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto de nuevo encontrarnos aquí en Canal 14 a través de nuestra señal en la zona norte para todo el país, ya Canal 14 HD, uno de los primeros medios regionales en someterse a este proceso de cambio de análogo a digital, un proceso que ha venido del año anterior y que culmina este año, pero aquí estamos en el aire ya con una mejor imagen para todo el país. Agradecido con todos, sobre todo aquellas personas que nos han apoyado muchísimo, aquellas empresas cableras también que hacen llegar el canal a otras partes de esta región y también de la capital. Poco a poco nuestra señal va avanzando con el propósito de que también los costarricenses que no son de esta zona conozcan lo que es San Carlos y la región norte desde la señal de Canal 14. Así que los saludamos. Desde nuestro programa Tertulia, como cada miércoles aquí nos encontramos. Hoy vamos a hablar de un tema que está lindísimo, como decimos popularmente en la Asamblea Legislativa, la Ley de Empleo Público, que hay una gran discusión en este sentido, diferentes posturas sobre si debe haber un salario global para los trabajadores públicos. También ahí está el sindicato de la ANEP haciendo sus señalamientos, considerando de que hay que regular por una parte, pero que otra afectaría a un sector de los trabajadores públicos. Ahí están las universidades también, en esa puja he visto posiciones interesantes, si la ley de empleo público quita autonomía o no a las universidades. Otros asegurando que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica hay salarios muy altos y que eso también hay que regularlo con el salario global y esta ley de empleo público, en fin. Pero hoy vamos a conversar con dos personas que conocen del tema y que por eso les agradezco que me hayan aceptado la invitación al programa de hoy, porque en algún momento también hablamos acá con Albino sobre esto. Pero hoy vamos a hablar con William Méndez, abogado y politólogo, también colega periodista, ya con nosotros ha conversado en algunas ocasiones en este espacio, y también con el doctor Gerardo Hernández, que es el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Con ellos vamos a hablar en este espacio de una hora que esperamos que ustedes también nos hagan sus comentarios a través de nuestra página de Facebook TVN 14. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios. William y Gerardo, gusto saludarlos y es un placer que estén acá con nosotros a través de la distancia, como siempre en estos tiempos de tertulia de noche, y desearles lo mejor de todos y gracias por acompañarnos. William. Hola, hola. Ahí sí me escucha. ¿Me está escuchando, William? Tenemos algún problema de audio. Voy a abrir aquí el mute. Ahí sí me escucha. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ok. Buenas. William y Gerardo, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas, Álvaro y William, un gusto estar acá. Muchas gracias. Tal vez William o Gerardo, cualquiera de los dos, nos pueden un poco desde su perspectiva hablar de qué es lo que se busca, porque hemos visto que lo que más se ha enfocado el tema de la ley de empleo público es un salario global que se quiere establecer en el sector público y que desde luego a nivel universitario, como decíamos, hay diferentes posturas si las universidades deben o no someterse al salario global y si esto afectaría o no la autonomía. Hay todo un debate en la Asamblea de posiciones a favor o en contra, pero me gustaría un poquito que me hablara en términos generales de qué habla esta ley marco. Tal vez, Gerardo, si me regalas un segundito Sí, claro. y hago una pequeña introducción. Estaba leyendo el informe que hizo el experto abogado laboralista Marco Amador, que hizo un dictamen para el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Marco Amador Tenorio, quien es miembro de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y una de las cosas que señala en este informe de 8 páginas es su preocupación porque la exposición de motivos del proyecto de ley de empleo público, la exposición de motivos es contraria a lo que está como las normas del proyecto de ley. Entonces, ¿qué son dos grandes características de esta iniciativa? La primera es de crear una superoficina o una superinstitución que en las contradicciones que se han dado con este proyecto de ley, a veces no está claro si va a ser el Ministerio de Planificación
o si va a ser el servicio civil. Ahí hay todavía contradicciones, incoherencias dentro del proyecto de ley. Y la otra es que pretende establecer un salario o un parámetro salarial para todos los empleados públicos. Y en este aspecto puntual es donde se ha trabado más la discusión, en virtud de que si se aplica un salario para todo servidor público, indistintamente de la institución, entonces el proyecto en sí mismo tendría serios problemas de constitucionalidad, porque en la Constitución política existe una serie de autonomías que fueron creadas en 1949 precisamente para dividir el poder, es decir, para que el gobierno central, el poder ejecutivo, no tuviera tanto poder. Recuerdes en los hechos del 49, la concentración del poder y el fortalecimiento de la división de poderes es fundamental en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, lo que ocurre con este proyecto de ley, que es poco de lo que se ha ahondado, es que se le vuelven a otorgar al Poder Ejecutivo poderes de intervención sobre el nombramiento de las y los funcionarios públicos de todas las instituciones del aparato del Estado. Por lo tanto, entraríamos en un proceso de casi monopolización de la designación de los funcionarios públicos a través de decisiones de una oficina o una superinstitución, como se quiera ver, administrada y controlada por el Poder Ejecutivo. William, hablando con Albino, me explicaba que los temores que tienen ellos en alguna medida es que esto se convierta incluso en un tema político, porque se supone que los trabajadores van a poder evaluar y supervisar algunos, ¿verdad? Y que le van a poner cierta nota de acuerdo a su desempeño, de podrán mantenerse en el cargo o no se podrán manejar el cargo. Y otra cosa es que Mideplan sería la encargada de este tema. Y la gran pregunta es, pero ¿por qué Mideplan si hay un servicio civil, ¿verdad? Que usted decía que en alguna medida esto no estaba todavía como muy claro, y que ellos temían que se convirtiera cada 4 años en una especie de arma para comenzar también a mover gente que no necesariamente simpatiza con los partidos políticos en gobierno y que no necesariamente se buscaba una eficiencia en el Estado como en alguna medida lo han querido vender. No sé si ustedes son de ese criterio o no. Gerardo, tal vez para no monopolizarlo, y te contesto luego. Ok. Bueno, muy buenas. Muchas gracias. Muy importante lo que estás planteando. Coincido con William en que una de las grandes preocupaciones de este proyecto de ley es la creación de una especie de superpoder, ¿verdad? Un poder que incluso estaría por encima, tal como está planteado en el proyecto de ley, según el ámbito de aplicación, de la división de poderes, de las autonomías que la misma Constitución le otorga a la Caja del Seguro Social, a las municipalidades, ¿verdad?, a las universidades públicas, y de las descentralizaciones y desconcentraciones que tienen una gran cantidad de organismos públicos. Es decir, prácticamente lo que la ley plantea es que todos estén dentro de un mismo régimen de empleo público. Gerardo, en algún momento incluso se incluía a las empresas en competencia. Gerardo, quería preguntarle sobre ese tema de la autonomía. Tal vez para el televidente, ¿qué significa eso? En el sentido de que se establece un salario igual, pero en este caso los salarios de las universidades se rigen como con respecto a otro sector público. A ver, los salarios en general, en este momento, en el sector público, se rigen por los principios y la normativa establecida en la Constitución y en el Código de Trabajo. Es decir, donde hay una relación entre un patrón, que es un ente público o privado, con terceros para la prestación de ciertos servicios, ¿verdad? Y bajo las condiciones digamos, establecidas, por ejemplo, en el Consejo Nacional de Salarios, en el sistema, digamos, de concertación tripartito, que ha caracterizado también nuestro Estado Social de Derecho, donde participan el Estado, las y los patronos y las y los trabajadores por medio de los sindicatos, ¿verdad? Entonces, ese esquema que rige actualmente, de alguna manera, es superado o transformado en esta ley por
el principio elevado a un nivel, digamos, incluso muy absoluto del Estado como patrono único, ¿verdad? Estableciendo incluso una contradicción con lo que establece el artículo 2 del Código de Trabajo en la definición de patrón, ¿verdad? Y con una lógica de estandarización, de homogenización, que atenta contra, desde mi punto de vista, contra la necesaria diversidad y heterogeneidad que tienen los entes públicos en razón de el tipo de servicios y de funciones que cumplen, que son muy diversas, ¿verdad? Entonces, esta idea de un Estado como patrono único lleva, mediante este proyecto de ley, a la creación de un superpoder que me parece, desde el punto de vista politológico, muy preocupante en términos de las consecuencias que eso tiene para la institucionalidad democrática, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias? Ya lo señalaba William, porque además este superpoder va a ser politizado, no es un ente técnico. Okay. Se está planteando que el director de la Dirección General de Servicio Civil sea electo por la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y actualmente hay un debate, y no está muy claro todavía, sobre la rectoría. Se plantea que el Mideplan tenga la rectoría política y la Dirección General del Servicio Civil la rectoría técnica, digámoslo así. Pero lo cierto es que la Dirección General del Servicio Civil, que actualmente es un organismo técnico, evidentemente, se le estaría politizando al ser electo, por lo tanto ser sujeto a los vaivenes de las coordinaciones de fuerzas legislativas que en su momento tengan que elegir a esta persona. Pero aquí interesante. Adelante. Lo otro es esta idea de que un solo poder a nivel del Poder Ejecutivo pueda dictar políticas por encima de las autonomías. Las autonomías hay mucho debate, pero son autonomías establecidas a nivel de la Constitución. Es decir, si alguien no está de acuerdo, pues propone cambiar la Constitución, pero no se puede legislar o hacer una propuesta por encima de la legislación. Y distintos dictámenes y estudios que se han hecho de este proyecto han dicho que hay problemas de constitucionalidad justamente porque se pasa o se pretende pasar por encima de la división de poderes en algunos casos e incluso de las distintas formas de autonomía que tienen algunas instituciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los acuerdos entre patronos y trabajadores para los temas salariales o pluses, que por lo general se dan? Bueno, otro de los elementos de debate, y me permito anticipar, ahorita William podrá ampliar un poquito más, es que se crean fuertes limitaciones para la negociación colectiva, ¿verdad? En lo que se refiere a la creación de pluses. Pero en ese sentido también el proyecto tiene una cierta orientación antisindical y anti-trabajadores porque limita la posibilidad de la negociación colectiva. El proyecto lo plantea como un principio del empleo público, ¿verdad? Reconociendo en la negociación colectiva un derecho laboral, un derecho humano fundamental, pero al mismo tiempo establece tal nivel de limitaciones que termina debilitando la negociación colectiva y las posibilidades de incidencia en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en la negociación de sus condiciones laborales, que no son solo salariales, ¿verdad? En las convenciones colectivas se negocian una serie de elementos básicos de los derechos laborales. William, ¿querías decir algo? No, hay una clara violación en todo el proyecto a los tratados que Costa Rica ha firmado por décadas con la Organización Internacional del Trabajo. Esto se expresa en diferentes aspectos y además hay otras violaciones de normativas recientemente aprobada en Costa Rica como el Código Procesal Laboral. Para ponerte un ejemplo, en estos momentos queda en tela de duda el trámite de la licencia de maternidad para las mujeres en estado de lactancia. Para que tengas una idea del nivel de fineza con el que hay que cuidar lo que la Asamblea Legislativa está aprobando. Por otro lado, el proyecto tiene en versiones más, versiones menos, unos 170 artículos. Déjame decirte, para la versión que todavía
comparte el Ministerio de Planificación, disponible en la página del Ministerio de Planificación, llegamos a los derogatoria de incisos, de artículos, porque hay unas derogatorias y modificaciones. Pongámosle que el proyecto tiene 100 artículos, palabras más, palabras menos, y hay 400 mociones que están en trámite en la Asamblea Legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que también por razones de seguridad jurídica, un proyecto al que se le hacen tantos cambios resulta contrario al principio de publicidad y a la vez genera inseguridad jurídica, tanto para las instituciones públicas como para los ciudadanos que se van a ver afectados. Otra pregunta que hiciste por ahí. Sí, se crea un salario general para todos los empleados públicos y que, como te lo dije, al crear ese salario para todos los empleados públicos, en el proyecto incorporan normativas que sustituyen las convenciones colectivas. No es que desaparecen todas las convenciones colectivas, pero sustituyen normas para la negociación laboral que se vuelven un campo, una camisa de fuerza mediante el cual el trabajador ya no va a poder tener expectativas de aplicar las convenciones colectivas como hoy las conoce. Una cosa que tenemos que sacar de la discusión, porque eso ha hecho que se creen, ruido, es el hecho de si las convenciones colectivas han sido utilizadas en abuso o no. Ese no es el tema de ahora. Claro. Y tampoco es tema en estos momentos quién gana más o quién gana menos. Es que a partir de este proyecto, simple y sencillamente, el modelo de convenciones colectivas, que es un modelo establecido en Costa Rica, que tiene vigencia y que tiene toda utilidad jurídica para las partes, es decir, tanto para el patrono como para el trabajador, quedaría sujeto a dos normas dentro de este proyecto. Y por otro lado, no es cierto que se vaya a establecer un ahorro económico, porque en los peores escenarios, el costo por aplicar esta ley sería alrededor de 32.000 millones de colones, dicho por el propio Ministerio de Planificación. Ese es uno de los costos que además nadie sabe, que hubo un momento de crisis, de dónde el Estado va a sacar los dineros que tiene que pagar para poder establecer estos salarios únicos. Pero además, vea qué importante es que para quienes entren al modelo, o sea, quienes empiecen a trabajar en la aplicación, empiecen a trabajar para el Estado con este nuevo modelo, no hay condiciones laborales que puedan considerarse hacia la mejora salarial, sino el congelamiento del salario, número uno. Y número dos, quienes no quieran pasarse al nuevo régimen perderán la eficiencia de los beneficios que han perdido porque el Estado simple y sencillamente los va a cortar. Y eso, me dijeron que eso era sujeto de discusiones. No, no está sujeto de discusiones. Ahí está. Y una buena lectura, una lectura sencilla por cualquier persona, lo va a encontrar. Vamos a hacer una pausa, William, y ya regresamos para continuar conversando con ustedes. Ya volvemos. Tu negocio. De pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa. Vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos. Porque somos tus más grandes fans. Porque estamos juntos por las empresas que dejan huella. Por los negocios que mejoran comunidades. Juntos por tu negocio. Disfruta del encanto natural que te ofrece Coopelesca Tours. Vení a aventurarte a visitar la espectacular Laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica en el Tour de Energías Renovables. Y no te perdas la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el Tour de Carbono. Con Coopelesca Tours, disfruta del contacto con la naturaleza. Más información.
TVN Canal 14, el Teatro Popular Melico Salazar y el Ministerio de Cultura lo invitan para que viva junto a nosotros las tardes guanacastecas, un especial de 2 horas que transmitiremos a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5 p.m., donde usted podrá disfrutar de artistas y grupos de la zona de Guanacaste. Acompáñenos y disfrute de las tardes guanacastecas. No ven color ni tamaño, solamente le ven el cuero a la gente. No ven color ni tamaño, solamente le ven el cuero a la gente. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparta sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. El cambio climático es la alteración acelerada del clima causada por el ser humano. Esto está enfermando y poniendo en peligro la vida en el planeta. El cambio climático representa un peligro cada vez más frecuente de inundaciones y derrumbes. Evite vivir a la orilla de los ríos. Mantenga los ríos limpios. Siembre árboles. Baje la velocidad de las corrientes de agua. Tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios del clima. Este es un mensaje de SICA y ASICAFOC con el apoyo de la cooperación alemana. Quinte, Santiago. Este nuevo año será mejor si lo vivimos en paz y armonía. TVN te invita a vivir un 2021 sin violencia. Bien, seguimos compartiendo en esta tertulia de noche con William Méndez, politólogo y abogado, y también con Gerardo Hernández, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, sobre el proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa que establece en alguna medida, bueno, el proyecto de ley de empleo público que estábamos hablando, sobre el tema de crear un salario global. William, usted nos hablaba antes de 32.000 millones para emplearlo, pero no se ha dicho cuánto se va a ahorrar el gobierno teniendo un solo salario, ¿o sí? El gobierno, digamos que ha tenido cifras contradictorias. De hecho, hay un informe también que está disponible en la página del Ministerio de Planificación sobre el cálculo de la aplicación de la norma. Para que tengas una breve idea, amigos y amigas que nos están viendo a través de Canal 14, de San Carlos, de la zona norte, para que esta ley tenga una incidencia en la economía o en las finanzas públicas, el periodo para que sea efectivo es de 11 a 14 años. Es decir, no hay un efecto que pueda ser significativo para el tema del presupuesto estatal, para las finanzas públicas y para las precarias, digamos, ingresos que tiene el gobierno, sino hasta dentro de 14 años. Entonces, cuando me preguntan cuál es el ahorro que va a tener, bueno, es que ese ahorro será
variará año con año dependiendo de cuántos empleos nuevos genere el Estado y cuánta gente vaya saliendo del Estado. Porque no se puede cortar el salario de quienes ya lo tienen. Como te decía, el primer impacto va a ser de necesitar 32.000 millones de colones, que no se sabe dónde van a salir, para poder equilibrar los salarios del sector público. Porque el proyecto parte de que tienen que fijar un salario global general a partir del cual los que están más arriba no van a crecer y los que están abajo tendrán que subir hasta ese salario. Entonces, esa proporción es la que va a necesitar financiar el Estado en forma inmediata, en medio de la crisis que nos encontramos, para para equilibrar los salarios. Pero eso entonces no significa un ahorro. El ahorro vendrá dentro de 11 o 14 años. A mí me llama la atención sobre cómo medir la eficiencia en cuanto a los incrementos, digamos, salariales que se puedan dar, porque se supone que van a hacer evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generar un criterio si se puede ver desde un punto de vista político en un gobierno y sobre todo, bueno, yo no sé, es que yo sigo dudando si Mideplan tiene la capacidad o esa megaestructura que quieren hacer para evaluar eso, digamos. Yo no logro entender cómo van a lograr esa eficiencia a través de evaluación de desempeño para aumentos salariales, porque póngase a pensar que tal vez pueda ser que no se dé en estos tiempos, pero si de repente a mí me cae mal alguien, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Con qué objetividad? ¿Cómo se van a realizar todos esos procedimientos dentro de un Estado que debería más bien menos meterse en eso, me parece a mí? No es la eficiencia así como se puede conseguir en el Estado, sí. Álvaro, en el informe que te mencionaba del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Marcos Amador, señalaba que existen en todo el proyecto, y hoy repasándolo antes del programa, lo corroboré por mí mismo, ¿verdad? Ya yo lo sabía, pero lo quise ver. Existen conceptos jurídicos indeterminados. ¿A qué llamamos el derecho conceptos jurídicos indeterminados? Al uso del vocabulario de una forma indiscriminada que puede ser interpretado de cualquier manera. Entonces, precisamente esa es la respuesta a tu pregunta. Es decir, el determinar la eficiencia del trabajo de un funcionario tiene que ver con una serie de situaciones, tanto de la persona, como de la institución, como de las circunstancias propias del país. Entonces, el que esto quede a merced de una instancia en este supuesto llamado patrón único, no necesariamente va a respetar los derechos de los trabajadores a una legítima defensa, porque además hay algo importante que decirte, y es que hacen un procedimiento expedito de despido. Es decir, crean las figuras ya establecidas en nuestro Código de Trabajo en beneficio, digamos, siempre de la parte del trabajador, para que el Estado tenga la oportunidad rápida de deshacerse de una persona que eventualmente hasta puede ser una razón política y no una razón de carácter de rendimiento o de cumplimiento de sus funciones. ¿Qué pasó con Gerardo? Se nos fue Gerardo. Aquí estoy. Ahí está Gerardo, que no lo veo en pantalla. Quisiera abonar un poquito a lo que señalaba William y lo que vos planteas, Álvaro, sobre el tema de la eficiencia. A mí me generan fuertes dudas de que con este proyecto se logre mayor eficiencia y mayor eficacia en los servicios públicos que prestamos las y los trabajadores. Y lo voy a decir por qué. Primero, porque ese nuevo organismo, ese superpoder burocrático y tecnocrático que lo decidiría en el Mideplan o bien en la Dirección General de Servicio Civil, se le asignan funciones para las cuales no están preparados en este momento, ¿verdad? En la instancia más cercana es la Dirección de Servicio Civil, más Mideplan no tiene nada que ver en su diseño actual con las funciones que actualmente se le asignan. De manera que tanto para una como para otra institución va a ser necesario una reingeniería, una reorganización que supondría incluso contratación de más personal, mayor inversión. Bueno, ya William daba un dato de lo que podría significar implementarla, ¿verdad? Esta ley. Se le asignan, por ejemplo, funciones a la Dirección del Servicio Civil como que debe hacer un diagnóstico en cada una de las entidades que están bajo la ley
para, por ejemplo, decir cuáles trabajos pueden ser considerados empleo público y cuáles podrían ser tercerizados o externalizados, es decir, privatizados, ¿verdad? Imagínense a esa entidad haciendo diagnósticos, por ejemplo, para hablar solo de un caso de las 82 municipalidades, de todas las municipalidades del país, ¿verdad? Que por cierto son afectadas también por este proyecto de ley, y yo las siento muy calladitas, por cierto, las municipalidades. No han dicho nada todavía. Sí, entonces siento que hay una gran cantidad de funciones indeterminadas, difusas, ¿verdad? Sí. Que creo que no contribuyen a la eficiencia y la eficacia. Y el otro elemento que genera muchas dudas es la reducción de todos los trabajadores o trabajadoras y trabajadores públicos a las llamadas 8 familias, ¿verdad? Como si toda la diversidad que tiene actualmente los entes públicos y las y los trabajadores por las funciones que desempeñamos, que son muy diversas, pudieran reducirse a 8 familias de funciones que van a corresponder también a clases salariales o a parámetros salariales para cada una de ellas, ¿verdad? Y, como lo he dicho muchas veces, una cosa es, por ejemplo, un maestro en la escuela, digamos, una escuela a nivel urbano, de y una cosa es un maestro en una escuela unidocente en la zona rural o en los territorios indígenas, etcétera, ¿verdad? Cumplen la misma función, claro, pero las condiciones de trabajo son totalmente distintas y merecen ser consideradas distintas también a la hora de hablar de la remuneración. Entonces, estas 8 clases salariales como que amarran todo el sector público a 8 categorías, pero además hay algo muy grave, más grave, es que para establecer nuevas clases, dice el proyecto, solo se puede hacer mediante otra ley. Es decir, va a ser reserva de ley la creación de nuevas clases de funciones y salariales. Entonces, lo que estamos viendo es una especie más bien de amarrar, ¿verdad? De crear más trabas para el funcionamiento y para la búsqueda de eficiencia y eficacia en las instituciones y en la prestación de los servicios por parte de esto. ¿De dónde sacan un proyecto de este tipo? ¿Qué es? ¿Que hay alguna...? Porque casi siempre lo que llega aquí al país es que lo ven en otra parte. ¿Fue alguna ocurrencia de alguien hacerlo así, pensando que con la crisis fiscal que vive el país vamos a ahorrar un montón de cosas? O no sé, digamos, no sé si ustedes tienen conocimiento de eso o alguien por iniciativa propia lo hizo. ¿De dónde viene este proyecto? Yo desconozco el proceso de formulación, ¿verdad? Hay muchas versiones. La Academia de Centroamérica había hecho una serie de propuestas hace algunos años. Desde varios lugares se han venido haciendo propuestas porque, a ver, hay que reconocer que efectivamente hay situaciones puntuales que deben corregirse, ¿verdad? Cuando algunos salarios han adquirido cierto nivel de desproporcionalidad o que se salen de márgenes de razonabilidad, efectivamente hay que corregir cosas. Pero lo que aquí se está haciendo es un rasero, ¿verdad? En lugar de apostarle y poder focalizar las soluciones, se está planteando una solución estándar que, insisto, creo que no nos va a llevar no solo a una mayor eficiencia y eficacia, sino a un deterioro de las relaciones laborales en el ámbito del Estado. El proyecto al cual pues, fue elaborado fundamentalmente bajo el liderazgo del Mideplan, pero tampoco fue un proceso, digamos, bien concertado, con amplia participación de los sectores involucrados, fundamentalmente de las y los trabajadores, ¿verdad? Así, fue un proyecto manejado muy elitistamente, muy tecnocráticamente, y así enviado a la Asamblea Legislativa, lamentablemente bajo un sesgo fiscalista, porque, digamos, no se está hablando aquí de la función pública de manera integral. Se está planteando un proyecto que tiene como objetivo supuestamente recortar el gasto, porque eso es finalmente lo que está dándole impulso a este proyecto. Y además haberlo ligado al convenio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ese sesgo fiscalista nos impide o ha impedido hasta ahora pensar de manera más integral el ejercicio de la función pública
los objetivos, por ejemplo, el cumplimiento de derechos humanos, la perspectiva de desarrollo que queremos para este país y a la cual debe servir la función pública, ¿verdad? No estamos debatiendo sobre eso, no estamos debatiendo sobre cómo tener un Estado que nos permita mayor eficiencia y mayor eficacia para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para desarrollarnos, para activar. La discusión ahora es cómo se recorta. Y el héroe, el diputado héroe en este momento es el que más logra recortar inversión pública, porque además se lo ha estigmatizado solo como gasto público, cuando la inversión pública es fundamental si queremos superar muchos de los problemas que tenemos como país. ¿Será esto una condición del Fondo Monetario, William o Gerardo, para el préstamo, que ya se aprobó el préstamo, pero no es parte de los compromisos del gobierno? El proyecto ingresó, digamos, a conocimiento del país mucho antes de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, tiene más o menos como 1 año y medio de andar dando vueltas. La primera versión era catastróficamente preocupante, y la versión que está actualmente en la Asamblea Legislativa, que promueve el Ministerio de Planificación, el Poder Ejecutivo, igualmente es catastrófica y lamentable. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dijo que este proyecto no era requisito, y el gobierno de Costa Rica lo ofreció como un plus, como un valor agregado a la negociación, pero no es requisito para esto. De hecho, ya el Fondo Monetario aprobó la negociación base con Costa Rica, y este elemento no va a ser, se apruebe o no se apruebe este proyecto, no va a hacer que se detenga el lamentable aporte del Fondo Monetario Internacional. Personalmente tengo mis dudas de si Costa Rica debería de aceptarlo. Ya sabemos cómo es el Fondo Monetario Internacional y lo perjuicioso que ha sido en el pasado para muchos países. Pues eso por un lado, pero por otro lado, un grupo de académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y que al coincidir tantas personas, creo que de este lado somos mayoritariamente, podemos tener mayoritariamente las tesis correctas, es que el proyecto de ley, respondiéndote a los orígenes, es que se hace en un escritorio de un funcionario público, no vamos a decir el nombre, que tiene una visión, una tesis autoritaria de la gestión pública, del servicio público, de la forma en la que tiene que relacionarse el Estado y sus trabajadores, o los trabajadores y el Estado. Porque aquí no hay, como lo dijo don Gerardo, no hay una convocatoria abierta, sana, de los pros y los contras, sino que alguien decide que el proyecto así está bien y lo manda, y además dicen que tiene que aprobarse de esta manera. Y entonces crean una serie de fantasmas alrededor del empleo público para tratar de presionar a la sociedad, y aprovechan la crisis del país. Y tal vez, como lo decía unos minutos atrás, que puede haber habido un problema con las convenciones colectivas, que puede haber habido un problema con salarios altos. Esa es una discusión diferente. Entonces tratan de hacer que este proyecto va a ser la solución a todo eso, cuando en realidad no lo va a hacer, sino que va a ahondar la crisis en la relación entre ese patrono único y todos los trabajadores del Estado. Esa es entonces una visión autoritaria de la formulación de las iniciativas de ley, pero también unilateral, porque es a través de este monstruo de miles de cabezas que está promoviendo el proyecto de ley de empleo público, de una gestión que llega a todo lado, unas decisiones unilaterales a las que todos tendrán que acoplarse o tendrán que ajustarse. Entonces, como lo decía Gerardo, ¿cómo puede ser posible, para poner un ejemplo, cómo puede ser posible que desde una oficina en San José vengan, si Copelesca estuviera, o Canal 14 estuviera dentro de esta iniciativa de ley, alguien desde San José tiene que venir a decirles a ustedes si tienen que contratar o no un electricista, les tiene que decir a ustedes o no si tienen que contratar a un administrador de empresas, si tienen o no que despedir al camarógrafo, o si tienen que reducir, digamos, las horas de trabajo para que no haya cargo al presupuesto de la cooperativa. Entonces, cuando uno se da cuenta de que desde un escritorio alguien tiene una visión tan grande y es tan inteligente y tan capaz para poder hacer un proyecto
para que le aplaudamos dentro de pocos años como el gran reformador del empleo público, entonces empecemos a desconfiar, porque no hay nadie con tal capacidad y preparación. Ahora nos quedan 10 minutos. Pareciera que la discusión está entre las autonomías de las universidades, que ya lo hablamos, pero hay otros aspectos que ustedes han explicado que pareciera como que el costarricense y otros sectores, ya decía Gerardo, hasta las municipalidades desconocen de que esto va a afectar a una gran cantidad de la población costarricense. Y pareciera que también no ha habido como mucha transparencia en explicar qué es lo que se quiere al final de cuentas. Por lo menos yo lo veo así desde aquí, que estoy en un medio de comunicación. No sé ustedes cómo lo ven desde allá, desde esa perspectiva de la apertura de la información. Gerardo. De acuerdo. Ha faltado mucha transparencia. Justamente un informe de la Universidad de Costa Rica, que recientemente salió, que plantea un componente económico, dice que el gobierno no ha dado los insumos de información necesarios para establecer cuál es el impacto real que puede tener en el déficit fiscal, que es además una de las justificaciones para impulsar este proyecto, ¿verdad? Hay algunas estimaciones que han hecho, pero la base técnica de esa estimación no se conoce. Yo por lo menos no conozco cuál fue el criterio o el estudio técnico, por ejemplo, para establecer esas 8 familias de trabajo, ¿verdad? O de funciones con las cuales se agrupa, y por qué se establece que solo por reserva de ley se puede hacer una nueva clasificación o ampliar esa clasificación. Entonces, efectivamente ha sido un proyecto que no ha sido suficientemente debatido, no se han dado bien los argumentos, a veces se ha dicho una cosa, otras veces se ha dicho otra, y no está claro. Incluso hay gente que dice que en lugar de ahorro lo que va a generar es incremento del gasto, ¿verdad? Por los costos de la implementación, pero incluso por los casos en que personas trabajadoras con salarios bajos puedan pasarse al salario global en caso de que este sea mejor, ¿verdad? Entonces, en un primer momento, más bien podría incrementar el rubro de las remuneraciones, aun cuando se congelen los salarios de otra parte, digámoslo así. Yo conozco, he hablado con un par de trabajadores públicos que me han dicho que ellos más bien están contentos que haya un salario único, porque más bien el salario de ellos se va a subir, ¿verdad? Entonces, mejor que el aumento salarial. Sí, lo que pasa es que todavía no está establecido cuánto es el monto de ese incremento. Es decir, no está el piso del salario único global. Entonces, ese trabajador pudiera ser que lo que le va a aumentar es tan poco, que va a ser poco también significativo para él que exista ese salario único. Y cuando llegue ese salario único, ahí se va a estancar. Lo único que va a tener de opción es el incremento por costo de vida. Ahora eso también, William, digamos, no sé si se puede analizar esa perspectiva, porque aunque los salarios públicos son una cosa y los privados siempre andan como parecidos, me imagino que al estar estancado el salario público, de repente también la empresa privada va a alegar que por ahí también tienen que andar ellos, y también hay un estancamiento en los salarios del sector privado, alegando que la situación económica. Es muy probable que vaya a haber una migración del empleado público al sector privado, porque el sector privado en este caso va a quedar en mejores condiciones de contratación que el propio gobierno. Y para agregar a lo que estábamos diciendo, a tu pregunta última, ¿cuáles son las grandes instituciones que se ven afectadas en materia de autonomía? Ya dijimos, las municipalidades. Vos, Álvaro, conoces muy bien porque has trabajado el tema de la municipalidad de San Carlos, la gente conoce muy bien, en general, el ciudadano conoce muy bien lo que es la autonomía de la municipalidad y la independencia que tienen. Bueno, no, desde el gobierno central les van a decir a quién contratar. Es decir, ya la municipalidad, el consejo municipal, los regidores, los síndicos, el alcalde, los vicealcaldes, el departamento de recursos humanos de la municipalidad de Ciudad Quesada no va a tener vela en el entierro. Es decir, le van a decir a quién contratar y cómo contratar. Pero no solamente le va a pasar a la municipalidad, sino que también le va a pasar al Poder Judicial. Imagínense, una oficina del Ministerio de Planificación o del Servicio Civil diciéndole al Poder Judicial quién debe ser juez. O sea, eso es terrible. Eso es un Estado autoritario, un Estado totalitario. No puede ser posible que Costa Rica, en estos momentos, con las bases democráticas que tenemos, estemos permitiendo
estas exageraciones y estos exabruptos jurídicos que pueden poner en peligro la democracia y la estabilidad de nuestras instituciones. Y en materia de las universidades, que es otro tema importante, ¿por qué quieren meterle diente a las universidades? Para que no haya libertad de pensamiento. Claro. Es que es básicamente eso. No se trata de que quién gana más o quién gana menos en universidades, no. Es que en la forma de mecanismo que va a tener desde el gobierno un funcionario para que quien piense diferente pueda ser excluido del servicio universitario, de dar lecciones. Entonces es atentar contra la libertad de cátedra que es tan valiosa, contra la libertad de ideas que ustedes defienden tanto en los medios de comunicación. Eso es lo que está detrás. Pero también, William, eso no es nuevo en ese gobierno. La anterior ley de aguas, que también se cayó en la Asamblea Legislativa, aquí haciendo un análisis con Óscar Hernández, que también es constitucionalista, profesor de la UCR, decía Óscar que también la tendencia es otra vez al Poder Ejecutivo concentración, ¿verdad? Entonces vemos un gobierno que cada vez va más a la concentración cuando el discurso dice otra cosa. Entonces no solamente vemos que en temas de agua quería concentrar, sino también ahora empleo público, lo cual es tremendamente peligroso y yo concuerdo con usted, la ley de pensamiento, la posibilidad de pensamiento, de disentir de un gobierno, sobre todo en estos tiempos, es cuando tenemos más que promover la criticidad de diversos sectores para que las cosas se corrijan y no concentrar el poder y eliminar esa posibilidad mediante mecanismos políticos que más bien haya algún perjuicio en contra de quienes difieren de un gobierno de turno, porque no solo es sino son a futuro. Tal vez, Álvaro, yo no le echo la culpa al gobierno necesariamente, una proporción sí la tienen ellos, pero hay que ver también quiénes están detrás del poder de esta iniciativa, quiénes son los grupos que se están moviendo detrás, quiénes están acabildeando en la Asamblea Legislativa los intereses que tienen para que esta ley se apruebe. ¿Ves? Entonces tal vez no los estamos viendo, no es solo el gobierno, es que hay otros sectores interesados en acabar con la libertad de pensamiento, en acabar con la independencia del Poder Judicial. Claro. ¿Qué esperan de los diputados? Ya para ir cerrando. Gerardo. No, un punto muy importante que planteas es que hay una tesis que se ha dicho explícitamente y es que los salarios del sector público deben tender a equipararse con los del sector privado. Y eso lo que implica es que si lo que vemos es lo que sucede en una buena parte del sector privado, donde hay precarización del empleo, explotación laboral, incumplimiento de garantías laborales, y si ese es el parámetro, a lo que vamos es hacia un deterioro general, no solo de las y los trabajadores públicos, sino de todas y todos los trabajadores en sus condiciones laborales y salariales. Es decir, el gran capital lo que le apuesta es a reducir salarios para aumentar la acumulación. Es que yo no sé si en eso peco lo que estoy diciendo, pero hay un sector privado que le interesa que haya precariedad en el empleo público, porque así ellos no suben el tope. Es que siempre se han quejado que mucha gente trabaja en el sector público y ganan un montón. Ojalá todo el mundo ganara un montón. Yo no le veo problema a eso, pero hay gente que más bien quiere acumular capital en Bahamas en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y eso hay que ser así. Hay empresas responsables, pero hay sectores muy irresponsables y la precarización laboral es algo que no es en Costa Rica, es en América Latina y en el mundo. Entonces, es un precario sector público, aunque el sector privado sea atractivo, yo no creo que el sector privado quiera subirse mucho después de un detrimento del sector público. Entonces, ahí vamos a tener una clase totalmente media, casi que ya baja, y una clase totalmente centroamericanizarnos en temas de empleo, lo cual es preocupante, además de todo lo que decía además William, ¿verdad? Entonces, tal vez son elementos adicionales que uno debe hacer en análisis sobre esta ley. Y lo que preguntaba ya para terminar, ¿qué esperan que los diputados aprueben? Porque ahí están todavía caliente el tema en la Asamblea Legislativa. ¿Creen que va a pasar esto? William o Gerardo. Gerardo. Hay un desafío muy fuerte y es que logren alcanzar los 38 votos, ¿verdad?, que se requieren. Y ya lo mencionaba William sobre la complejidad de tantas mociones y tantas modificaciones que se le han hecho al proyecto. El proyecto ya entró con fuertes fallas y el proceso legislativo le ha ido, en lugar de mejorarlo, yo creo que lo ha ido enredando más. Entonces, es probable, eso sí, que la presión que existe de los medios, del gobierno, y el hecho de que el gobierno lo hubiera vinculado al convenio con el Fondo Monetario Internacional,
genera una gran presión para los diputados y podría incluso generar una gran presión para las instancias judiciales si esto se lleva, y ojalá llegue a la sala cuarta, digamos, digo yo eso. Finalmente, ahí hay una esperanza de que la sala cuarta encuentre las inconstitucionalidades que le han sido señaladas al proyecto. Pero yo no tengo certeza, digamos, de qué es lo que finalmente va a resultar después de estos debates, después de este proceso muy apurado, muy apresurado, poco consensuado y a golpe de tambor casi que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Podría ser que lo apruebe, podría tener, pero las consecuencias definitivamente no van a ser buenas para las instituciones públicas ni para el país. Perfecto. Desde mi punto de vista. William, ¿querías agregar algo para ir cerrando? Nada más que desde mi perspectiva legal no pretendo, digamos, tener una bolita de cristal, porque eso tal vez no es lo correcto, pero sí podría decir desde ahora que desde mi perspectiva legal el proyecto tiene serios problemas de vicios de constitucionalidad. Y yo espero que la Sala Constitucional y las magistradas de la Sala Constitucional coincidan conmigo en esa tesis y que este proyecto sea declarado inconstitucionalidad en más de uno de las normas que propone. Perfecto. Gerardo y William, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación. Vamos a ver qué pasa, porque esto es un tema que viene hace rato, ya le digo, yo lo he conversado con el sector sindical, que también muestran una gran preocupación sobre este tema. Me parece que algunos diputados ni siquiera manejan el tema, ¿verdad? Otros más o menos por encima. Y es válida la explicación de ustedes, sobre todo en una zona como estas. Y tal vez no es que estemos ayunos de información, es que creo que todo el país lo único que ha visto son posturas sobre ciertos temas que habla de esta ley de marco de empleo público, pero no se ha discutido a nivel general en el sentido de que los costarricenses podamos hacer ciertos análisis de las consecuencias que eso va a tener para bien y para mal, no solo desde el punto de vista negativo, sino hay que ver que el gobierno transparentemente diga cuál es el impacto que va a tener para el país modificar todo esto, ¿verdad? Porque sí es cierto, hay gente que quiere desaparecer convenciones colectivas, hay gente que quiere eliminar ciertos sectores sindicales, en fin, y eso está bien que se modifique, pero no sé si esta es la forma correcta de hacerlo. Entonces, la discusión pública, el debate público hace que podamos ser más críticos sobre lo que los diputados tienen que aprobar y por supuesto ver si realmente el gobierno con esto va a tener una eficiencia y un ahorro, como en alguna medida han comenzado a promover quienes defienden estas tesis. Muchísimas gracias a ambos de nuevo. Gracias, gracias Álvaro. Gracias, gusto saludarlo, Gerardo, y también a William. Chao. Y a ustedes por habernos acompañado, gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que este programa se repite el domingo, a las 6 de la tarde aquí en Canal 14. Chao, nos vemos.